Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de charlas titulado Chile en 1810, ideas, personajes y símbolos de la independencia, de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes. En esta, la tercera charla de un ciclo que contó con dos charlas anteriores, llamadas Las ideas detrás de la independencia, los ideales y personajes de 1810, los motivos del drama emancipador, y finalmente para llegar a esta última y bastante esperada charla junto con el profesor que lo voy a presentar en un segundo, titulada la charla Revolución y Contrarrevolución, la querella de los símbolos en Chile. Bien. Antes de presentar al profesor, me gustaría indicar la modalidad que ya le he indicado previamente, pero para quienes por primera vez se conectan a esta charla, bueno, hay toda una primera parte de exposición del profesor y del tema, para después dejar unos minutos para las preguntas. Quienes durante la charla les vayan surgiendo las preguntas, pueden ir dejándolas en el chat. Yo puedo ser de moderador y presentarle las preguntas al profesor para que tanto ya sea pregunta o reflexión, las pueda responder o las pueda escuchar. Y en caso, hacia el final, en el momento de las preguntas, alguno de ustedes quisiera eh, dirigirse directamente al profesor, al panelista, al charlista del día de hoy, bueno, lo puede hacer a través de pedir la manito, que en los botones de abajo sale para pedir la manito, o si no, yo lo voy a, una vez que termine la exposición, voy a activar la posibilidad de que ustedes mismos puedan activar sus micrófonos. Bien. El día de hoy, como ya dije, nos acompaña como charlista, panelista, profesor de esta última charla, Juan Manuel Martínez. Él es licenciado en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile, es magíster en Historia de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y actualmente candidato a doctor en estudios americanos en la misma casa de estudios. Trabaja como investigador para diversos museos y sus colecciones y como curador de colecciones del Museo Histórico Nacional, del Centro Nacional de Conservación y Restauración, del Museo de Bellas Artes y del Banco Central de Chile. Si hay algún error en mi presentación, tú me indicas, Juan Manuel, pero bueno, muy bienvenido y desde ya te dejo con tu público. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación. Bueno, agradecer a quienes se conectan para ver esta charla y, y nada, bueno, agradecerles también por ello. Bueno, en primer lugar, siguiendo un poco la línea que se ha propuesto, ¿no? En torno a lo que significa este ciclo, ¿no es cierto?, de conferencia. eh, yo voy a tomar en lo que significa esta suerte de cambio simbólico, ¿no es cierto?, en este proceso que significa la emancipación de Chile, ¿no es cierto?, de este territorio. Y bueno, yo por eso la denomino, ¿no es cierto?, la revolución y contrarrevolución, que dentro de la historiografía nacional, ¿no? Son términos que se están usando hace por lo menos ya 25 años atrás, quizá un poco más, ¿no es cierto?, para definir este proceso. Lo voy a explicar posteriormente en base un poco a precisamente, ¿no es cierto?, a esta suerte de querellas de símbolos, ¿no es cierto?, donde estos objetos, pinturas, objetos decorativos, medallas, banderas, ¿no es cierto?, se constituyen en una suerte de cultura visual, ¿no?, que va reflejando una época y las tensiones propias, ¿no es cierto?, políticas de un momento determinado, ¿no es cierto?, de la historia, y que van de una u otra manera develando a un cambio de mentalidad, ¿ah? Un cambio también de percepción de las personas de los habitantes, ¿no? Que vivían en este territorio, ¿ah? Que pasa a ser, ¿no es cierto?, un territorio de la corona española, a ser un país independiente. ¿Ah? A mí por en varias de mis investigaciones me ha motivado mucho poder, ¿no es cierto?, investigar ese cambio de mentalidad, que es precisamente lo que muchas veces cuesta, ¿no?, ir prefigurando, ir investigando, ¿no es cierto?, en el ámbito, digamos, de la historia, especialmente también de la historia del arte, que es también mi tema central. Bueno, voy a comenzar simplemente para ejemplificar, ¿no es cierto?, esta suerte de cambio, ¿no?, de mutación que hay, ¿no es cierto?, en esta
en estos símbolos, ¿no es cierto?, en esta suerte también de disputa de poder, del espacio simbólico, con un ejemplo que me parece bien interesante, que es primero en Francia, ¿no? Y evidentemente, ¿no es cierto?, en el ámbito de lo que significa el proceso de la Revolución Francesa. Aquí vemos, ¿no es cierto?, París, ¿no es cierto?, la Plaza de la Concorde, y eh, este es un espacio, ¿no es cierto?, que evidentemente donde nosotros podemos ver una disputa, ¿no?, de símbolos, una querella de símbolos, dependiendo, ¿no es cierto?, del devenir histórico, y político, por ejemplo, que tuvo, ¿no es cierto?, Francia en la segunda mitad del siglo XVIII. Por ejemplo, esta es una plaza, ¿no es cierto?, que en 1763 se instala, ¿no es cierto?, en ella la estatua de Luis XV. ¿Ah? La plaza también se denomina con ese nombre, con el nombre del rey, ¿no es cierto? Una obra de Jean-Baptiste Pigalle, ¿no? Con un pedestal de Jean-François Thérèse Chagrin, con unos decorados bajo relieve. Y eso tenía que ver básicamente con la extensión, ¿no? Y el crecimiento, ¿no es cierto?, de la ciudad de París, ¿no? En este caso, bajo el comienzo del reinado de Luis XVI. Posteriormente, ¿no? Ese espacio es escenario, ¿no es cierto?, de las revueltas que se producen a partir de 1789, ¿no?, con el inicio del proceso de la Revolución Francesa. Así como la emancipación chilena o el proceso revolucionario de la independencia de Chile, como cualquier proceso también que tiene que ver con un cambio fuerte y de quiebre, ¿no es cierto?, social y político y cultural, es un proceso también de larga duración, ¿no?, o de varios años. Entonces, en el caso de la Revolución Francesa también fue un proceso que duró varios años, no fue tan inmediato. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, esta imagen, ¿no es cierto?, donde está precisamente el grabado, donde muestra el pedestal, ¿no es cierto?, la base, ¿no?, del monumento, ¿no?, y también la escultura que representa al rey, y evidentemente todo el fragor de las batallas y las protestas, ¿no?, que se daban al inicio de la Revolución Francesa. El otro punto, ¿no? Vemos en el mismo lugar, en 1793, ya la estatua es derribada, ¿no? Fue derribada, ¿no es cierto?, en 1792, y la plaza se denominó Plaza de la Revolución. ¿Ah? Y bueno, y en el mismo espacio, ¿no es cierto?, el 21 de enero de 1793 se ejecuta a Luis XVI. ¿Ah? En este grabado nosotros vemos precisamente, ¿no?, hasta el plinto, ¿no es cierto?, del monumento, de la escultura, ya solamente queda solamente ese espacio, ¿no?, ya está totalmente, se le saca todos los elementos decorativos, y al lado está evidentemente la guillotina, ¿no es cierto?, en este grabado donde muestra precisamente la ejecución del rey. Bueno, pasaron los años, ¿no es cierto? Y se instala en el mismo pedestal donde estaba la estatua de Luis XV, ¿no es cierto? En la que se denominó la Plaza de la Revolución, ¿no? La estatua de la Libertad, ¿no? Significada, ¿no es cierto?, como una suerte de república, ¿no es cierto? Una estatua que también marcó una referencia iconográfica para las representaciones de la República Francesa, ¿no es cierto? Precisamente como la idea, ¿no es cierto?, de la libertad de la Marianne, ¿no? eh, que es una obra de François Frédéric Lemont, y que, bueno, está en este lugar y que es removida en 1800, ¿no? Finalmente, en 1836, vemos este espacio también modificado, ya desde una lógica, desde una óptica de una restauración monárquica, ¿no? Ya han pasado varios años, ya pasó Napoleón, y ya se instala, ¿no es cierto?, en Francia una restauración monárquica. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, que se elige, ¿no?, en este espacio, ¿ah? Se ubica, ¿no?, en lo que es la antigua, estaba antiguo monumento a la libertad, ¿ah? El obelisco, ¿no es cierto?, que regala el virrey de Egipto, Mehmed Ali, y que se instala, ¿no es cierto?, y que es el que todavía nosotros podemos ver. O sea, un obelisco que tiene que ver mucho con las gestiones también que hizo Champollion, ¿no es cierto?, y que este virrey le regala, ¿no es cierto?, a Carlos X, ¿no es cierto?, rey de Francia. ¿Ah? Eh, bueno, y aquí, ¿no es cierto?, volvemos, ¿no es cierto?,
al espacio que actualmente nosotros podemos ver de la Plaza de la Concorde, ¿no es cierto? ¿Ah? Que, donde pudimos ver, ¿no es cierto?, precisamente un espacio urbano donde efectivamente vemos una querella, ¿no es cierto?, de símbolos, de cambio, ¿ah? A la luz, ¿no es cierto?, y al calor, ¿no es cierto?, de todo un proceso político eh, eh, fuertemente cargado con elementos simbólicos, ¿no? Eh, es el antiguo régimen, ¿no es cierto? Se le pasó el antiguo régimen a regímenes, ¿no es cierto?, que son de un cariz distinto, ¿no es cierto?, de un régimen monárquico, un régimen republicano, donde efectivamente los símbolos pasan a tener un valor central. Dicho eso, vamos aquí a dar solamente un esquema, ¿no es cierto? Un esquema mental, ¿no es cierto? Un mapa conceptual, ¿no? De básicamente de ciertos periodos, ¿no es cierto? En términos cronológicos, de lo que vamos a hablar, de lo que sucede antes, ¿no? Del proceso de la independencia en Chile, ¿no? En el caso, ¿no es cierto?, concretamente de España, el impacto que tiene la Revolución Francesa se ve bastante presente, ¿no es cierto?, en forma casi inmediata, ¿ah? Con también una renovación también del pensamiento español, básicamente por ilustrados. ¿Ah? Después, evidentemente, hay otro fenómeno que también es fundamental, que es la figura de Napoleón, de invasión también de Napoleón eh, a- en España, ¿no es cierto? ¿Ah? Eh, y todo lo que significa, ¿no es cierto?, que desde 1808 hasta la liberación, ¿no es cierto?, eh, de los franceses, ¿no es cierto?, y el levantamiento del pueblo de Madrid, ¿ah? Y en definitiva el desalojo también por parte de Napoleón, por parte además de las tropas por parte de Inglaterra, ¿no es cierto?, que pasa a ser, ¿no es cierto?, un aliado para derrotar, digamos, a Francia y el dominio de Napoleón en Europa. Bueno, esto es interesante, o este esquema yo lo muestro porque en definitiva son elementos que son parte de lo que significó o lo que hizo estallar, ¿no es cierto?, este proceso de emancipación, ¿no es cierto?, en América. A partir, ¿no es cierto?, de lo que significó la, la llegada, ¿no es cierto?, de los franceses a España, ¿no es cierto?, el, la abdicación de Fernando VII, y cuando sube, ¿no es cierto?, José Bonaparte, hace generar todo un proceso, ¿no es cierto?, político de inestabilidad también en la península, que va a tener evidentemente una repercusión en América. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la proclamación de José Napoleón como, como rey de España, apoyado por una parte de la élite española ilustrada, que después evidentemente se arrepintieron por haberlo apoyado, y evidentemente con el enojo en general del pueblo, que veía, digamos, a este señor como un usurpador, como se puede ver en estas caricaturas, que vemos, ¿no es cierto?, a José Bonaparte, ligado, ¿no es cierto?, a costumbres de alcoholismo, que era parte un poco de lo que le sucedía o como era mirado en esa época, ¿no es cierto?, por eso se denominaba Pepe Botella, o este tipo también, ¿no es cierto?, de, de, eh, de caricatura. Esto también, ¿no es cierto?, pone en relieve, ¿no es cierto?, lo que sucedía a finales del siglo XVIII, con lo que significaba a, el tema, ¿no es cierto?, la, de los impresos, ¿no es cierto?, de la industria del grabado, ¿no?, que pasa a circular, ¿no es cierto?, y donde se utiliza una cantidad de elementos simbólicos, como se puede apreciar en este tipo de caricaturas, ¿no?, que era más también eh, distribuida masivamente, ¿no? Y podía ser entendida para personas alfabetas y analfabetas. Bueno, en el caso español, ¿no es cierto? Esto se genera un cambio importante, digamos, también en lo que significa el ámbito de la política monárquica absoluta, ¿no?, que tenía los Borbones en España, y se da pie, ¿no es cierto?, a la creación de una constitución de carácter eh, más liberal, ¿no es cierto?, y transformándose a España en una monarquía de carácter constitucional a través de la primera constitución española, ¿no es cierto?, que fue la de 1812, ¿no?, se pudo en la ciudad de Cádiz. Lamentablemente, esa constitución, después Fernando VII, ¿no es cierto?, asume nuevamente como rey, vuelve de su exilio, ¿ah?
y manda, como lo que podemos ver acá, ¿no es cierto?, que se declara nulo y sin ningún valor, ni efecto ahora, ni ningún tiempo, como si no hubiese pasado jamás tales actos, ¿no es cierto?, en la Constitución, ¿no? Y se vuelve a a un régimen monárquico absoluto, evidentemente, con el desagrado, ¿no es cierto?, de una parte importante de españoles, como también, ¿no?, de muchos americanos que evidentemente comienzan, ¿no es cierto?, y que ya estaban ya en un proceso claramente de emancipación. Eh, Aquí también, nuevamente, dos elementos que yo creo que me parece interesante ver, es como también la pintura en esta época, solamente como un antecedente, pasa a ser también un elemento de disputa. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el caso del 3 de mayo, ¿no es cierto?, que son los fusilamientos de Madrid, producidos, ¿no?, con la invasión francesa en 1808. Es una pintura hecha por Goya en 1814, pedida precisamente por la corte, porque querían que se significara, ¿no es cierto?, lo que había significado esta suerte de guerra de independencia, como se había denominado, donde aparece efectivamente el tema de la guerra ya como un elemento ya negativo, eh, con una connotación no tan heroica como se había, ¿no es cierto?, contado en las diferentes pinturas hasta ese momento, ¿no? Y lo más interesante es precisamente que Goya, así como yo explicaba el tema de las caricaturas, que son grabados, ¿no es cierto?, que se distribuían masivamente. También Goya utiliza, ¿no es cierto?, a partir también de 1814 hasta 1820, por ahí, ¿no? Produce esta famosa serie de los horrores de la guerra, los desastres de la guerra, ¿no? Que es precisamente mostrar el horror de la guerra, y son una serie que fue ampliamente difundida, ¿ah? Y que de una manera también puso en jaque la idea, ¿no es cierto?, del heroísmo militar, y en definitiva también cuestionó la corona, tanto así que esto motivó que definitivamente Goya saliera al exilio, fuera o sea, saliera de España, ¿no es cierto?, al exilio. Bueno, ¿qué pasa en América? Y acá ya entramos ya como en esta suerte de introducción para entender un poco este proceso que por lo menos en el caso americano no está exento de lo que sucedía, y que es motivo también de este proceso, lo que sucedió, ¿no es cierto?, en España, ¿no es cierto?, en Europa. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, América, esto es un mapa estupendo, ¿no es cierto?, de Nicolás de Fère, que es de 1813, el cartógrafo francés. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, en América, evidentemente el rey no estaba presente, pero sí estaba presente a través del símbolo de su retrato. Y su retrato se podía ver expresado de diferentes maneras, tanto en un retrato, en pintura, en grabados, en alegorías, y también en el dinero, especialmente en la numismática, en las monedas, ¿no?, en monedas y en medallas. Eh, y aquí vemos, ¿no es cierto?, algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de la figura de Fernando VII como rey, ¿no es cierto?, de este imperio, ¿no es cierto?, y también rey de las Indias. Vemos ahí al estilo romano, ¿no es cierto?, a la antica, como se denominaba, ¿no es cierto?, y por otro lado, ¿no es cierto?, en su reverso, la moneda con el escudo imperial, ¿no es cierto?, de España. ¿Mm? Aquí vemos también una imagen que es también de una medalla de jura del rey, ¿no es cierto?, en 1808 en Lima, donde se muestran, bueno, está un poco los elementos, ¿no?, heráldicos de la ciudad, pero también con un retrato más bien realizado eh, por grabadores de la Casa Moneda de Lima, ¿no? O sea, de carácter mucho más, por así decirlo, más rústico, pero que de una otra manera ejemplificaba la figura real. Eh, estas juras reales, ¿no es cierto?, estos elementos simbólicos que se realizaban cuando un rey asumía, ¿no?, eran verdaderas fiestas donde el retrato, por ejemplo, real, tenía una significación primordial, suprema, ¿no es cierto? Aquí yo elegí aquí en este caso un ejemplo que es de Colombia, ¿no? En la jura real a Fernando VII en 1808, ¿no?, donde además yo agrego un texto que es precisamente, no es en Colombia, sino que lo hago, ¿no es cierto?, una suerte de paralelismo, ¿no es cierto?, con los gestos que se hicieron en Chile, ¿no?, en diferentes ciudades de Chile, como por ejemplo en La Serena, en 1809, ya cuando se supo sobre la, eh, la, la, la subida al trono, ¿no es cierto?, Fernando VII. Entonces ahí hay especialmente un texto escrito, ¿no es cierto?, por un escribano local del Cabildo,
de la ciudad, donde explica, ¿no es cierto?, todo lo que significaba, ustedes lo pueden leer ahí, ¿no? Lo que significaba, ¿no? La importancia, ¿no?, de este retrato, de esta veneración, ¿no es cierto?, casi eh, eh, como si el retrato significara la persona misma del rey, ¿no? Que esa es un poco la idea, ¿no? ¿No es cierto?, de este valor simbólico. ¿No? Y aquí vemos también otras imágenes que son estos tablados o estos elementos que configuraban las famosas fiestas efímeras en torno a lo que significaban, ¿no es cierto?, estas juras reales, ¿no? Ahí un poco estas ideas. Bueno, en el caso chileno, nosotros vamos a ver, efectivamente, después de las juras reales que se realizaron a Fernando VII, que se hicieron en 1809, ¿no? En todas las ciudades de Chile, ¿ah? Comenzó también inmediatamente el proceso de saber qué estaba sucediendo o lo que estaba sucediendo en Europa, ¿no? En que este rey que había sido jurado, ¿no es cierto?, había subido como rey, poco tiempo después, ¿no es cierto?, tuvo que abdicar y poner en su puesto, ¿no es cierto?, un rey francés, a lo cual, tanto en España como en diferentes lugares de América, se decidieron protestar ante eso, no asumir a este nuevo rey, y se crearon las famosas juntas, ¿no es cierto?, provisionales de gobierno en cada lugar de América. Bueno, Chile no fue la excepción, ¿no es cierto?, motivada básicamente, ¿no es cierto?, por lo que había sucedido en Buenos Aires en mayo del año 2000, del año 1810, ¿no es cierto? En septiembre de ese año, ¿no es cierto? Se forma, ¿no es cierto?, la primera junta de gobierno en Chile a nombre del rey, ¿no? Se destituye al antiguo gobernador, que es Carrasco, ¿no? Y Mateo de Toro y Zambrano asume, ¿no es cierto?, el poder, ¿no es cierto?, de dirigir esta junta, que poco a poco se fue radicalizando. Y eso me parece interesante porque vamos a ver que ya en 1811, ¿no es cierto?, está el primer Congreso Nacional, posteriormente asume también en 1811, ¿no es cierto?, Carrera, aparece la figura de Carrera, hay un golpe de Estado, y Carrera asume y radicaliza, ¿no es cierto?, el proceso de emancipación con respecto, ¿no es cierto?, a España. Y finalmente, ¿no es cierto?, bueno, o sea, hay varios elementos, ¿no es cierto?, hasta que hacia 1813, ¿no es cierto?, ya aparece, ¿no es cierto?, las tropas, ¿no?, del virrey del Perú, a cargo de Antonio Pareja, que, ¿no es cierto?, desembarcan en Concepción y comienza la acción militar, ¿no?, por recuperar, ¿no?, este territorio a favor, ¿no es cierto?, de la corona española. Aquí nosotros vemos también nuevamente esta tensión, un proceso revolucionario que es de otra manera, ¿no es cierto?, anulado o comienza a ser anulado por un proceso contrarrevolucionario, o sea, en el sentido de un proceso que va a cambiar toda una estructura, por un proceso que quiere restablecer la antigua. ¿Ah? Y bueno, aquí vemos, ¿no es cierto?, precisamente, ¿no es cierto?, la invasión napoleónica, los sucesos de la Corte de Madrid, activan una cadena, ¿no es cierto?, de manifestaciones que en primer lugar son de reconocer, ¿no es cierto?, al rey de España como el único gobernante en América, pero que poco a poco, ¿no es cierto?, se va a, a radicalizar hasta, de una manera, ¿no es cierto?, generar el rompimiento con la corona española, ¿no es cierto? Bueno, aquí vamos a avanzar, aquí vemos también quizás uno de los personajes eh, de la elite local. Y eh, uno de los elementos que me pareció interesante que citar, ¿no es cierto?, es precisamente una fiesta que se generó para celebrar un año más, ¿no es cierto?, de lo que significaba no, eran 2 años más de lo que significaba, ¿no es cierto?, las celebraciones de esta primera Junta de Gobierno, que fue una fiesta que organizó Carrera, José Miguel Carrera, el 30 de septiembre de 1812 en la Casa de Moneda, ¿no?, que era el edificio más lustroso que había en la ciudad de Santiago. ¿Ah? Eh, Nosotros sabemos de esta fiesta básicamente por la descripción de Fray Melchor Martínez, que era un fraile franciscano, que Mariano Osorio le pide en 1815 que escriba todos los sucesos que sucedieron durante el gobierno o durante este proceso de emancipación antes, ¿no es cierto?, de que Osorio lograra, ¿no es cierto?, el poder, ¿no es cierto?, para el virrey en Chile. Y bueno, y en este caso, ¿no es cierto?, es muy interesante porque el fraile lo que hace es especialmente contar un poco la historia porque estuvo en la fiesta, ¿no? Fue parte de la fiesta,
¿ah? Y él cuenta, ¿no? Lo lustroso, ¿no? Que fue esta fiesta, lleno de luces, que era algo bastante inusual para la tranquilidad y hasta cierto punto esta suerte de austeridad de este reino, ¿no es cierto?, del reino de Chile. ¿Ah? Donde además en esta fiesta, ¿no es cierto?, que además se hacía de noche, ¿ah? Se bailó, se cantó, ¿ah? Eh, hubo también mujeres que se vistieron a la usanza indígena, desafiando también ciertas normas también del recato, ¿ah? También al amanecer, o sea, esta es una fiesta que duró toda la noche, ¿no? Se siguió bailando, ¿no es cierto? Y un acto que fue interesante, ¿no es cierto?, es la aparición o la demostración, ¿no es cierto?, de un nuevo símbolo, ¿no? Que es el primer símbolo republicano, que nosotros lo asociamos y se asocia, ¿no es cierto?, a la aurora de Chile, que es básicamente, ¿no es cierto?, el sol que despunta, ¿no es cierto?, por los Andes, ¿no es cierto? Nosotros acá en este territorio, nosotros vemos el amanecer que sale, ¿no es cierto?, desde la cordillera de los Andes y que ese fue un motivo, ¿no es cierto?, que Carrera usó y que lo imprimió, lo puso como, lo relevó, ¿no es cierto?, también en el nuevo escudo, ¿no?, de este país, ¿no es cierto? ¿Ah? Y que eso también lo hizo también, es decir, una suerte también de performance, por así decirlo, para también ennegrecer o ocultar el antiguo escudo español que en ese momento estaba en el Palacio estaba en la Casa de Moneda, ¿no es cierto? Actualmente esa reja que ustedes pueden ver ahí está en el cerro, en el cerro Santa Lucía, ¿no? Parte de esa reja, ¿no? Donde hicieron toda una performance para poder ocultar, ¿no es cierto?, esta idea y de otra manera mostrar, ¿no es cierto?, este nuevo sol que aparecía. Y bueno, y termina esta fiesta, ¿no es cierto?, hablando de que todo el mundo parecía lleno de animación y puedo asegurar que no vi en un solo rostro que no se dibujase una sonrisa durante todo el curso de la noche. Seguramente también el fraile estaba feliz de la vida en esta fiesta. Bueno, aquí vemos también otros personajes que son importantes, que se refieren, ¿no es cierto?, a personas que son ideológicamente instalan un discurso, ¿no? Porque no solamente los símbolos están presentes en objetos, sino también en el discurso, ¿no? Y en este caso, Camilo Enrique, ¿no? Un fraile, ¿no? Chileno, que comienza, ¿no es cierto?, a editar textos que son claramente, hacia 1811, 1912, claramente con un sentimiento mucho más emancipador. Bueno, está también, ¿no es cierto?, este catecismo político cristiano, ¿no es cierto?, para los pueblos libres de la América, escrito con un seudónimo, José de Amor de la Patria, que sin duda es Camilo Enríquez, ¿no? Y que de otra manera propugnaba, ¿no es cierto?, el término, ¿no?, de la esclavitud, la tiranía, el despotismo, ¿no?, de la monarquía, para pasar a la república, ¿no es cierto?, a la modernidad, de lo que significaba, ¿no es cierto?, un nuevo esquema político. ¿Ah? Esto también se vio contestado, ¿no es cierto?, y bueno, de otra manera se finalizó, ¿no es cierto?, ya con la llegada de las tropas del gobernador Mariano Osorio, ¿no es cierto?, ¿ah? Eh, que a partir, ¿no es cierto?, de 1814, ¿no?, ya consigue la total reintegro de este territorio que se había independizado, por así decirlo, ¿no es cierto?, ¿ah? Al virreinato del Perú, ¿no? ¿Ah? A través básicamente, ¿no es cierto?, de la batalla de Rancagua, ¿no es cierto?, que con eso motiva, ¿no es cierto?, la huida de gran parte de los emancipadores, ¿no es cierto?, o los revolucionarios, como se les denominaba ya en esa época, a la Argentina o al Río de la Plata, ¿no es cierto?, cruzan los Andes, ¿no es cierto?, y se establecen allá, y Chile nuevamente logra, el virrey del Perú logra, ¿no es cierto?, eh, 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 que el territorio chileno vuelva a ser monárquico. ¿Ah? Aquí vemos un ejemplo, ¿no es cierto?, que es precisamente lo que yo estoy hablando, el restablecimiento, ¿no es cierto?, de la monarquía en Santiago, ¿no? Esta es una medalla conmemorativa, lo que se llama Santiago Reconquistado, es una medalla que se acuñó, y que se distribuyó en todas las personas que participaron, ¿no? Es una medalla de plata, ¿no? Que se distribuyó en todas las personas que participaron en, militarmente en la recuperación, ¿no?, de este territorio para el monarca,
que en general no eran españoles, eran chilenos, ¿no? Entonces también ahí se da justamente un fenómeno que es muy interesante, ¿no es cierto? Aquí había familias que se dividieron, aquí tomaron bandos distintos, incluso los religiosos, en comunidades religiosas, también las comunidades religiosas se separaron, ¿ah? Porque había unos que estaban a favor de la independencia y otros que estaban a favor del monarca, ¿no? Y bueno, y esto de una otra manera da cuenta, ¿no es cierto?, de esta fractura, ¿no es cierto?, que se da, ¿no?, en sociedad chilena, la sociedad chilena de esa época. Y aquí quiero tomar un ejemplo, ¿no es cierto?, donde se puede ahondar de mayor forma, de mejor manera, ¿no es cierto?, esta idea. Aquí vemos, este es un retrato, ¿no es cierto?, del coronel Judas Tadeo Los Reyes y Borda. Es un personaje nacido en Chile en 1750, es un criollo, ¿ah? Que poco andar, ¿no es cierto?, ya hacia la segunda mitad o fines del siglo XVIII, él se convierte en secretario del gobernador de Chile, ¿ah? Asumiendo una serie de obligaciones de carácter no solamente de despacho, ¿no?, administrativa, sino también de poder, ¿no? Él además también es secretario de la Santa Inquisición de Santiago, es parte también de una cofradía ligada a la Orden de Santo Domingo, ¿ah? Y por así decirlo es el prototipo del criollo monárquico, ¿no? Aquí aparece retratado especialmente en 1815, ya con esta suerte de restauración monárquica. Él es separado de su cargo cuando García Carrasco es cesado de su puesto como gobernador de Chile, ¿no? Entonces, por supuesto, en 1815 él vuelve a asumir su puesto como parte del secretario de la gobernación. Manejaba no solamente eso, sino también recursos económicos, temas del ejército, era una suerte de primer ministro aparte del gobernador que estaba en ese momento, ¿no? Osorio y después Casimiro Marcó del Pont. Bueno, aquí vemos, ¿no es cierto? Gil de Castro lo retrata, ¿no es cierto? Como, con su uniforme, con sus condecoraciones, con su bastón de mando, con su biblioteca atrás, ¿no es cierto? Con libros con títulos que son claramente identificables. Este cuadro lo pueden ir a ver, está en el Museo Histórico Nacional. ¿Ah? Y además también con su escudo, ¿no es cierto?, nobiliario, porque también él tenía, ¿no es cierto?, estaba en proceso, ¿no es cierto?, de ser reconocido como noble, estaba en un proceso junto con su hermano para obtener un título de nobleza, que al final no pudo conseguir. Bueno, y lo interesante es que lo que tiene ahí puesto en la mesa, ¿no es cierto?, es un texto, es un libro. Y este libro da cuenta, ¿no?, de una publicación que realizó, que la editó y se publicó en Lima al año siguiente, en 1816, y se llama Elementos de Moral Política en forma de catecismo filosófico cristiano para la enseñanza del pueblo y de los niños de las escuelas de Santiago de Chile. Bueno, es precisamente lo contrario a ese catecismo libertario que había escrito Camilo Enríquez, ¿no? Entonces lo que hace, ¿no? Judas Tadeo Reyes y Borda es una suerte, ¿no?, de respuesta, ¿no?, de contrarrespuesta, ¿no es cierto?, ideológica a, a lo que escribe precisamente, ¿no es cierto?, Camilo Enríquez, porque consideraba, ¿no es cierto?, que esto confundía a la gente, confundía al pueblo, confundía a la élite, especialmente, ¿no es cierto?, a la élite letrada. Aquí un poco lo que está el texto, ¿no es cierto?, dice derecho público, ¿no es cierto?, de acá, no veo, de la paz, los reyes reinan solo por Dios y el Señor es solo el que puede derribarlos del trono. De los principales objetos del gobierno es la religión debe ser sin disputa el primer objeto del gobierno, llevándose la atención. La religión consiste en la doctrina presente de la divinidad y asuntos de otra vida en el culto destinado para honrar al supremo ser. Bueno, el texto básicamente es una alabanza, ¿no es cierto?, a una monarquía ilustrada, ya en ese entonces, ya muy influenciado también por tendencias hispanas de fines del siglo XVIII, ¿ah? Pero es precisamente, ¿no es cierto?, es poner un punto, ¿no es cierto?, y detener un poco este avance, ¿no es cierto?, revolucionario que estaban proponiendo otros sectores de la sociedad chilena. Bueno, también como contrapunto, nosotros tenemos también a Juan Egaña, que es precisamente cae también dentro de los emancipadores y por lo tanto Judas Tadeo Reyes y Borda lo manda también junto con el gobernador Osorio, ¿no? Mandan a Juan Egaña y a otros más, ¿no es cierto?, a la isla Juan Fernández, exiliados, ¿no es cierto?, por ser traidores a la corona. Por otro lado, también en Santiago circulan, ¿no?, en ese entonces también caricaturas en contra, por ejemplo, de O'Higgins y San Martín, ¿no?
Ahí aparece, ¿no es cierto?, Higgins como una suerte de burro que está siendo montado, ¿no es cierto?, por San Martín, que, ¿no es cierto?, lleva al pueblo de Chile, ¿no es cierto?, el pueblo de Chile como borregos, ¿no? En fin, hay toda una crítica por parte de la monarquía, ¿no es cierto?, a estos personajes, utilizando también lo que en la Revolución Francesa se utilizó, ¿no es cierto?, en los procesos también políticos en Europa y también en Norteamérica también de esa época, como es la caricatura, como de otra manera para mostrar o atacar al enemigo. Aquí vemos también parte de la obra, uno de los grabados de la obra que escribió Gaña, producto de su exilio en la isla Juan Fernández. Bueno, llega 1817, ¿no es cierto?, con la batalla de Chacabuco, el cruce de los Andes, llega el ejército, ¿no es cierto?, de Río La Plata, comandado por San Martín y también por O'Higgins, y en la batalla de Chacabuco, ¿no es cierto?, vencen a el ejército, el virrey del Perú, y conquistan Santiago, y por lo tanto, poco a poco van conquistando todo el territorio, ¿ah? Haciendo emancipar y dando cuenta, ¿no es cierto?, del proceso de emancipación del territorio, del país. Ya en esta última parte, lo que vamos viendo, ¿no es cierto?, son estos nuevos símbolos. Y uno de los elementos que son distintivos y que se utilizaron casi inmediatamente después que las fuerzas patriotas entraron a Santiago fue cambiar, ¿no es cierto?, el dinero, ¿no? El, los emblemas que aparecen en las monedas. Entonces, ya se sacó el rey, se sacó el escudo de, del Imperio Español, ¿no es cierto? Y se puso, ¿no es cierto?, los nuevos emblemas patrios, ¿no? Que son la columna de la libertad, ¿no? Con la esfera del mundo, ¿no es cierto?, iluminado por una estrella, con la palabra libertad, y por el otro lado, ¿no es cierto?, en el reverso, ¿no?, el volcán en erupción que daba cuenta, ¿no es cierto?, de este país emergente, de esta nueva fuerza libertaria, ¿no? Aquí vemos también las monedas de oro, que es un poco la misma idea. Ojo que los volcanes no solamente se utilizaron en Chile, en el Centroamérica también se utilizaron también con sus primeras monedas independientes, como un elemento también telúrico, ¿no?, que daba cuenta, ¿no?, de este nuevo país. Y aquí, bueno, vemos, ¿no?, como contrapunto al retrato hecho por Gil de Castro de Reyes y Borda, ¿no es cierto?, vemos el retrato de Ambrosio, perdón, de Bernardo Higgins, ¿no es cierto?, el de 1820, ¿no?, que lo muestra, ¿no?, como capitán general, con los atributos ya de un ciudadano republicano, ¿no? Con sus medallas, ahí vemos, ¿no es cierto?, todo, por así decirlo, el currículum de sus batallas expuestos, ¿no es cierto?, en estas medallas, ¿ah? Y además la Legión al Mérito, que es una legión creada por Higgins, ¿no?, para premiar, ¿no es cierto?, a las personas que habían participado en el proceso de emancipación. Ahí vemos también la gran piocha, ¿no es cierto?, el broche, por así decirlo, que, que muestra, ¿no es cierto?, esta Legión al Mérito. Es una pieza que actualmente está en el Museo de la Escuela Militar, ¿no? Es muy interesante ver cómo de otra manera esos objetos todavía perduran. ¿Ah? Aquí vemos también, ahí vemos la piocha que cuelga, ¿no?, de la faja, ¿no es cierto? La faja está custodiada en el Museo Histórico Nacional, y ahí vemos, ¿no es cierto?, parte de lo que es la famosa piocha, que después se va a transformar a la famosa piocha que nosotros conocemos y que vemos cuando con los presidentes o la presidenta, ¿no?, hay traspaso de mando, es el elemento, ¿no es cierto?, de poder que se entrega, ¿no? ¿Ah? Bueno, otro de los retratos que hizo Gil de Castro de Bernardo Higgins, ¿no es cierto? Está en el Museo de Bellas Artes, que es muy interesante porque además está la cita especialmente al escudo republicano, ¿no? Al escudo, está la bandera que conocemos actualmente, ¿no? Pero con un escudo que posteriormente en la década de 1830 es cambiado por el actual que nosotros conocemos, ¿no? Pero está la columna, ¿no?, de la libertad con las tres estrellas que representan las tres provincias que en ese momento constituían el territorio chileno, que era Santiago, Concepción y Coquimbo. Y bueno, y también cómo de otra manera el grabado pasa a ser también un elemento también de propaganda, en este caso, ¿no? A partir de la pintura de Gil de Castro, ¿no es cierto? En Inglaterra se hacen copias, ¿no? Y se reproduce, ¿no es cierto?, la imagen de este libertador, ¿no? Bueno, ahí vemos la condecoración, ¿no es cierto?, que son elementos simbólicos. Y bueno, aquí vemos, ¿no es cierto?, como contrapunto, ¿no es cierto?, una suerte de pendant, ¿no? Estos dos retratos, hechos además por el mismo pintor, que
pasa también de convertirse en un pintor de la élite virreinal chilena, ¿ah? Monárquica, de un día para otro, a pintar a los nuevos ciudadanos republicanos, ¿no? ¿Ah? También ahí se da un cambio fuerte, ¿no? Y lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, que gracias a José Gil de Castro vamos a ver esta suerte de pléyade de tanto hombres y mujeres de este nuevo Chile republicano. Bueno, con la batalla de Maipú, ¿no es cierto? También, antes de que se desarrollara la batalla de Maipú, el 4 de marzo del año 1819, ¿ah? Hay un edicto, ¿no? De Bernardo Higgins, que es donde por primera vez y formalmente a, los habitantes del territorio comienzan a llamarse formalmente chilenos, ¿no? A diferencia, ¿no es cierto?, de criollos, naturales, indios, en fin, no. Este bando, ¿no es cierto?, este decreto, por así decirlo, ¿no? Que actualmente se conserva en el Archivo Nacional de Santiago, determina, ¿no es cierto?, en esa fecha, que todas las personas que habitan este territorio se van a llamar chilenos, ¿no? Y es interesante, ¿no?, como también son elementos, ¿no?, que van cambiando a la noción, ¿no es cierto?, mental de los habitantes de este país, ¿no? Bueno, ahí vemos, ¿no es cierto?, parte, ¿no?, de los elementos. Bueno, y esto ya para finalizar, quizás el elemento más y que bueno, que además, por así decirlo, es lo que está, es la imagen que se usa, ¿no es cierto?, para la promoción de estas charlas, ¿no es cierto?, esta famosa pintura de Pedro Subercaseaux, una pintura historicista, ¿no es cierto?, hecha en 1945, que da cuenta, ¿no es cierto?, la jura de la independencia el 12 de febrero de 1818, ¿no?, en la Plaza de Armas, y para lo cual, ¿no es cierto?, tiene que ver con, ¿no es cierto?, la proclamación de la independencia, que están en estos impresos, ¿no es cierto?, donde se declara formalmente a Chile como un país independiente, ¿no? ¿Ah? No fue en 1810, sino fue en 1818, ¿no? Ahí está, ¿no es cierto?, donde efectivamente hay un statement, ¿no es cierto?, una idea, ¿no es cierto?, de lo que significa, ¿no?, una declaración de un país libre y autónomo, soberano, ¿no? Bueno, aquí yo pongo una foto porque ustedes saben, como además estamos también en estos días de septiembre, ¿no es cierto?, con todo lo que significa el 11 de septiembre. Aquí tenemos, ¿no?, una foto antigua del Palacio de la Moneda hacia 1906, donde vemos donde está ubicado el original de la Declaración de la Independencia, que con el bombardeo se destruyó, ¿no es cierto? Por lo que se dice, por lo menos se destruyó. Solamente quedan algunas copias, ¿no?, que están tanto en el Archivo Nacional como en la Biblioteca del Congreso Nacional. Pero bueno, ahí vemos, ¿no es cierto?, era el gabinete presidencial, ¿no es cierto?, por el lado de la calle Amunati. Bueno, y otro de los elementos que se utilizó, ¿no?, precisamente en la jura de la independencia fue la bandera, ¿no es cierto? También tiene una historia que también tiene que ver mucho con la política reciente, ¿no es cierto? Una historia bastante larga, bien azarosa, ¿no es cierto? Pero aquí vemos, ¿no es cierto?, nuevamente esta bandera, ¿ah? Que va a reflejar, ¿no es cierto?, los nuevos símbolos, y que se enarbola, ¿no?, precisamente por primera vez en este acto, además que se lanzan, ¿no?, al pueblo, un acto que comienza en la noche, que se espera hasta el amanecer de ese día, y cuando amanece se jura la independencia, y al pueblo se lanzan estas medallas, ¿no es cierto?, recordando la libertad de Chile y la independencia de Chile, y ahí se utiliza nuevamente los elementos: el sol que nace de la cordillera, que ilumina en este caso no una columna, sino un árbol, que es la palma chilena, la jugada chilense, ¿no es cierto?, una palma, un árbol endémico nacional, una- 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 un árbol chileno, ¿no?, que hunde sus raíces en la palabra independencia. Y por otro lado, nosotros tenemos estas manos, ¿no es cierto?, que afirman, ¿no es cierto?, esta columna, ¿no?, esta columna, ¿no?, que en su cúspide tiene la esfera del mundo y la estrella, ¿no es cierto?, con la palabra libertad. Eh, y interesante porque como ahí vemos, ¿no es cierto?, en el reverso, ¿no?, eh, de esta medalla, hay una inscripción, ¿no?, que es una suerte de saludo, ¿no?, y de una suerte de un designio, ¿no?, que se quiere para el pueblo de Chile, que es juntos y unidos seréis felices, ¿no?, que era una suerte, ¿no?, de mostrar un poco la idea de este nuevo
este nuevo país, ¿no? Con estos nuevos símbolos que de una manera desplazaron, ¿no es cierto?, los símbolos de la monarquía, de lo que se llamaba el antiguo régimen, en un proceso básicamente de 10 años. Estos no son solamente símbolos, estos también reflejan un cambio de mentalidad. Y eso es interesante a cómo de otra manera estos vestigios, vestigios materiales, que son los objetos que todavía nos llegan hasta nosotros, ¿no? ¿Ah? Dan cuenta, ¿no es cierto?, de este cambio cultural que se da en un proceso, ¿no es cierto?, de guerra, el proceso también de tensión política y social, ¿no? Bueno, aquí terminamos. Muchas gracias. Bien. A ver. Vamos a Mm. dejar de- Muchas gracias, Juan Manuel. Dame un segundo que ahí para volver al... sí, creo que estoy en la hora. Está bien. Sí, muy puntual, Juan Manuel, cosa que se agradece. Eh, Bien, entonces vamos a pasar a una segunda parte, una parte donde podemos nosotros participar. Yo no sé si hay preguntas. Dame un segundo que... Preguntas, dudas, Sí, dame un insinuaciones, que sea. segundo. Ahí está. Ahora, ¿tienen habilitado quien quiera preguntar? Bueno, Jackie dice muy interesante. Muchas gracias, muy interesante y ameno. Pero mientras vamos calentando las preguntas, me gustaría, Juan Manuel, hacerte una pregunta yo mismo, que es algo que dejé planteado la semana anterior a partir de los símbolos, y es la diferencia de, o quizá es una teoría mía, enriquecida por diferentes lecturas, y es que la bandera de Argentina, los colores de la bandera argentina toman, en cierta parte, en cierta medida, los colores de la Orden de Carlos III y los colores de la Virgen María, los colores celeste y blanco, al cual se le agrega el sol, y la bandera que elige San Martín para el Perú es una bandera bastante similar a lo que sería la bandera de Borgoña, con la cruz de San Andrés, también con este sol y más bien en un mensaje de un proceso de que seguimos siendo lo mismo, pero algo nuevo también a su vez. Algo muy distinto a lo que puede suceder en Chile. ¿Tú cómo ves o a qué hace referencia? Es una pregunta que constantemente sale en la prensa. ¿A qué hace referencia este quizá rompimiento con lo que estamos viendo en los otros países en relación al símbolo más evidente que es el estandarte de Chile, más aún Sí, con una sola estrella? sí. Bueno, yo no sé mucho de la bandera argentina, pero por lo que, lo que yo sé que en realidad también había una idea en el caso del pabellón argentino, ¿no? De los franjas, ¿no?, celestes tienen que ver con el tema del río La Plata, ¿ah? Y el sol, el argentum, ¿ah? Por eso viene de Argentina, ¿ah? Por ahí, digamos, ¿ah? Hay una idea, pero bueno, habría que buscar una bibliografía más especializada, pero hay unas teorías que van por ahí, lo de Perú, no sé, ahí no sé mucho. Bueno, en el caso de Chile, bueno, bueno, hay varias interpretaciones, variadas interpretaciones sobre este tema. Bueno, esta bandera, la que nosotros actualmente tenemos, no es la primera bandera. ¿Ah? Está la primera bandera que tiene otros colores, ¿no? Y hace otro simbolismo, que fue la que hizo Carrera, y que en definitiva quedó desplazada, ¿no es cierto?, cuando en 1814 llegan las tropas del virrey del Perú y bueno, y el ejército o el incipiente ejército chileno emancipador se desarma y tiene que huir a, a, a Mendoza, ¿no? Cuando ellos vuelven, ya vuelven, bueno, no vuelven específicamente tanto con el pabellón que nosotros conocemos actualmente, sino vienen bajo la bandera de Argentina, del Río de la Plata, porque ese ejército era más bien un ejército argentino, el ejército, llamémoslo Río Platense más bien, ¿no? Río Platense, eh, porque era San Martín, era en definitiva quien había organizado eso, ¿ah? Y a eso se suma, ¿no es cierto?, lo que queda de chilenos, ¿no es cierto?, y que de otra manera se va haciendo más fuerte a la medida que están llegando a Mendoza y después cuando ya cruzan, ya en el cruce hacia los Andes, también ahí se agrega una cantidad de gente de Chile. ¿Ah? Eh, no sé muy bien, típica
versiones, ¿no es cierto?, de la simbología de los colores, la estrella, en fin. Bueno, hay un libro de Gastón Sublet, ¿no? La estrella de Chile, ¿no? Que es un libro que yo creo que es interesante, sacando un poco ciertos elementos medio esotéricos, ¿ah? Pero me parece que yo una vez lo conversé con él, me pareció muy interesante igual la postura que tiene que ver la estrella con la con el Venus, ¿no? Que tiene que ver también con el mundo del mundo indígena mapuche, ¿ah? La, sin duda la bandera sí es una motivación de O'Higgins. O'Higgins también tenía elementos también por un lado, de una cultura masónica, de una cultura también local, de una cultura también indígena. ¿Ah? Él había estudiado con Chillán, ¿no es cierto? Con colegios naturales, entonces sabía Mapuzungún perfectamente. ¿Ah? Entonces, hay varios elementos que por ahí se meten, digamos. ¿Ah? Yo no me atrevería a dar una explicación mucho específicamente porque no quiero casarme con algunas interpretaciones clásicas de la Valencia Varia, habla sobre específicamente ese tema. A mí me tocó escribir una cosa justamente con la restauración de la bandera de la independencia, ¿no? El Palmo Histórico, y ahí traté de no casarme mucho con algunas de las interpretaciones, pero efectivamente lo que sí es interesante es que es una bandera que quiere romper la estructura a lo que eran las banderas, a la bandera hispánica, que en este caso eran las banderas borgoñesas, que eran las famosas banderas que eran con cruzadas. No puse justamente un ejemplo ahí, pero que son las banderas como en una X, ¿no es cierto?, con emblemas de las ciudades chilenas, que era el estandarte español que había acá, ¿no? Por así decirlo, es parecido a la bandera que usan muchas en Valdivia. En Valdivia, la bandera de Valdivia es una bandera, bueno, es parecida a esa. ¿Ah? Es un poco la idea un poco de lo que significa el pabellón chileno que efectivamente es del 1818. ¿Ah? Eh, hay 1817 hay se inaugura, hay unos datos muy concretos de que se pone, ¿no? En algunos lugares, pero el estreno en sociedad de la bandera actual, del pabellón que nosotros conocemos, es en 1818. Te transmito, bueno, muchas gracias. Hay harto que aprender. Susana Sotravín, ojalá haya más clases. Bueno, eso lo estamos pensando bien y planificando hacia el futuro. Pregunta también de por qué no se perciben elementos religiosos cristianos en los primeros símbolos patrios. Ya, es re interesante. Bueno, uno es porque gran parte de los emancipadores, generales, libertadores, en fin, todos de una manera, no es que no fueran creyentes, eran profundamente creyentes, ¿no? Pero todos estaban imbuidos por una política o eran partícipes de logias masónicas, ¿no? En esa época tampoco la masonería era una masonería antirreligiosa como la podemos ver en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, que era anti, antirreligiosa, ¿no? ¿Ah? Derechamente. ¿Ah? Aquí no, aquí hay una mezcla, ¿no?, de elementos. Entonces, evidentemente, los primeros símbolos que llamaban la atención y que de otra manera se podían utilizar para dar cuenta de un rompimiento al antiguo régimen eran estos elementos de carácter masónico dados por la revolución de los Estados Unidos, de las colonias, ¿no?, contra Inglaterra, y por la revolución francesa. ¿Ah? Entonces, evidentemente son símbolos que no vienen de un ámbito más bien religioso cristiano, sino más bien de un mundo que tiene que ver con la tradición grecolatina, con elementos locales también, como un poco lo que ustedes pudieron ver, que tenían que ver con esta suerte de mostrar volcanes en erupción, en fin, bueno, todo ese tipo de cosas. No obstante aquello, hay que decir que igual O'Higgins, en marzo de 1818, ante la inminencia, ¿no es cierto?, de las tropas que habían desembarcado en Concepción y que avanzaban, ¿no es cierto?, de sur a norte y que iban agarrando también una población que también se iba cambiando de bando, que era el ejército, ¿no es cierto?, del virrey del Perú, ¿ah? Y que en definitiva se encuentra, ¿no es cierto?, en la batalla de Maipú en abril de ese año.
en marzo, no me acuerdo si es 7 de marzo, algo así, hay un acto, ¿no? En la Catedral de 16 de Santiago. marzo. Sí, exactamente, ¿no? Donde se jura, ¿no es cierto?, donde se hace la promesa, ¿no es cierto?, de que si se gana la batalla de Maipú, ¿no es cierto?, porque en ese momento estaban bastante peligrando la posibilidad de que Chile siguiera independiente, ¿ah? Y eso lo hace O'Higgins, ¿no es cierto?, y también lo hace San Martín, se erige un templo, ¿no es cierto?, en memoria, ¿no es cierto?, de la Virgen del Carmen, ¿ah? La Virgen del Carmen como patrona de Chile. ¿Ah? Ahí hay otro tema, ¿no es cierto? La Virgen del Carmen es una devoción muy popular durante el siglo XVIII, ¿ah? Y también especialmente el siglo XVIII, una devoción popular en el ámbito chileno, ¿ah? Porque la Virgen oficial eran otras, ¿no? Eran la Virgen de Loreto, o sea, era la Virgen hispánica, eran otras, ¿no? Eran emblemáticas, ¿no? Pero la Virgen del Carmen era una Virgen de carácter de devoción más popular. Entonces ahí aparece, ¿no es cierto?, una idea de un símbolo religioso, pero que no se ve expresado, ¿no es cierto?, en la simbología republicana. Posteriormente, con el avance de la República, no vamos a ver símbolos religiosos porque efectivamente ahí sí hay una secularización, ¿no? O sea, gran parte de los políticos chilenos son todos eh, bastante, eh, bueno, son todos casi masones y todos bastante antirreligiosos, digamos. O sea, los liberales, en fin. Entonces, ahí se va a ver claramente un cambio. Bien, no sé si hay alguien que quiera participar. Hay una, hay una pregunta acá, por mientras, que es ¿por qué el uso de la columna? ¿Cuál es el significado del uso de Ah, la columna o el pilar? bueno, la columna libertad, bueno, es algo que viene desde la Revolución Norteamericana, ¿no? Que se usa, ¿no? La columna de la libertad, ¿ah? Como un elemento señero para dar cuenta, ¿no es cierto?, concretamente la libertad. La columna de la libertad es un elemento iconográfico que da cuenta precisamente de eso, ¿no? ¿Ah? Y después también en Francia, la Revolución Francesa lo utiliza en múltiples ocasiones como pedestal, como columna, en fin. Y en Argentina, ¿no? O en Buenos Aires, ¿no? Cuando se erige, el primer monumento que se erige en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, para conmemorar un año, ¿no es cierto? Y los siguientes posteriores celebraciones de la primera junta de gobierno de Río de la Plata, o sea, no de Río de la Plata, en realidad de Buenos Aires, ¿ah? Se erige la columna de la libertad, ¿ah? Que está ahí en la Plaza de Mayo. Después esa columna es recubierta, ¿ah? Por un monumento que se supone el que está actualmente, que es la libertad, la figura de la libertad. ¿Ah? Entonces es un elemento señero como elemento iconográfico que da cuenta, ¿no es cierto?, de una especie de emancipación. La columna es algo que sostiene algo, ¿ah? Algo que de otra manera es un elemento estructural de un edificio. ¿Ah? Es un elemento también utilizado mucho en la masonería. ¿Ah? La masonería, ustedes pueden ver las columnas de los mandiles, en la iconografía masónica es un elemento muy utilizado porque tiene que ver con un elemento de construcción del gran arquitecto. ¿Ah? ¿Ah? Y en este caso se le otorga esta noción de libertad porque ella sostiene la libertad. La columna sostiene la libertad. ¿Ah? Bien, doy pase por si alguien se anima a, a interactuar con el profesor. No sé si alguien quisiera comentar, transmitir por sí mismo. Están activados o sea, pueden activar sus micrófonos. No sé si ¿Tienen alguien lo quiere alguna hacer. duda o alguna Por el referencia chat. bibliográfica que quieran saber? Y eso está muy bueno. Juan, no sé si nos puedes compartir algún tipo Ah, a ver, ¿tienes sí. algún librito por aquí? Ay, no sé, debe ser por ahí, sí. Este se llama, ¿se ve bien? ¿O está al revés? No, se ve bien, sí. La contrarrevolución, sí. Claro, este es un texto que salió hace muchos años, varios años atrás, ¿no? De Cristian Guerrero Lira, es un historiador, ¿no? En historia, eh, que precisamente da cuenta, ¿no?, de este proceso en términos de políticos, ¿ah? Que es bien interesante.
Bueno, es un libro que cuando se editó fue muy interesante porque le dio como una vuelta de tuerca, ¿no es cierto?, al asunto. Esto se editó el año, lo puedo ver. Nunca puedo ver esos años, pero o sea, hace bastantes años ya. El 2002. 2002. Le dio como una nuevo brío porque precisamente trabajó el tema de la revolución contra la revolución, el concepto de guerra civil, en vez de mostrar el tema de la independencia, ¿ah? El tema de la construcción de la soberanía. Es muy interesante el tema también los símbolos. Jaime Valenzuela Márquez también tiene un texto que es muy interesante sobre el ritual republicano y, bueno, Isabel Cruz también. ¿Ah? Isabel Cruz en las fiestas, ¿no? En el libro también toca estos elementos también, esta suerte de contrapunto entre lo- el antiguo régimen y la república también en sus últimos libros también o sea, ahí hay bastante material. ¿Ah? Perfecto, bien. Acá está Antonio Mallorca, dice clara intervención. Y llegamos a la última pregunta para hacer honor al tiempo. Dice, ¿por qué al sol se le dibuja facciones? Interesante, ¿no? ¿Cómo? Facciones, caritas. Sí, ¿por qué facciones? Sí, al sol. Carita, sí. No, eso es parte de una iconografía clásica, de la greco-latina. O sea, el sol tiene rasgos, la luna también. ¿Ah? Y bueno, uno ve, no sé, la iconografía de Chiesa de Ripa, ¿no es cierto? Que en el Renacimiento aparece el sol con caritas, en fin. ¿Ah? Es parte un poco de mostrar una suerte también de humanidad, de algo, entre comillas, simbólicos, sobrenatural. No uso que la palabra sobrenatural no es la más correcta, pero de otorgarle una humanidad a algo, ¿no? Estos símbolos también tenían que ser eh, eh, consumibles, ¿no? Por el pueblo, ¿no? Entonces, de otra manera, eso hacía que también se utilizara este tipo de recursos, digamos. Pero eso es parte también de la tradición iconográfica del símbolo del sol. ¿Ustedes ven? Simbología del sol, métanse, todos están con carita. Perfecto, bien. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por la clase de Bueno, hoy. Bastante bueno, a entretenida. ustedes Sí, por sí, tener la sí. paciencia de escucharme. Yo espero que esto haya sido algo más también entretenido y que les motive también para buscar otras, por ahí, bibliografías, en fin. Así que bueno, ¿ah? Lo Así pasé muy es. bien. Muchas Y a gracias. quienes han participado en este ciclo de charlas, agradecerles por su participación, agradecerles por llegar hasta este momento. Creo que ha estado bastante entretenido, hemos podido reflexionar en torno a una festividad que nos une, una festividad que nos representa, una festividad también que es un orgullo para cada uno de nosotros y está bueno también entenderlo y saber un poquito más acerca de ellos y de lo que nos rodea, de los colores, de los símbolos que son parte de nuestro día a día. Así que muchas gracias y de parte de la Dirección de Extensión Cultural agradecerles y bueno, también dejarlos invitados a que puedan seguir constantemente revisando eh, nuestra página web www.uandes/extensión para que puedan estar al tanto de todas las actividades que venimos desarrollando eh, durante el año y ya lo que queda de este año. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias.